Mi nombre es Flores Graciela. Yo vivo aquí en la comunidad de Lecho. Bueno, ahora cuidando mi hacienda, tan lejos. Bueno, yo nací y crecí aquí en esta comunidad. Mi madre me enseñó muchas cosas, como criar la hacienda, cultivar la tierra. Y bueno, lo que nosotros aquí cultivamos es maíz, papa, zanahoria, arveja, habas, cebolla, y también de nuestra hacienda nosotros hacemos chalona. Y la chalona se hace en la época del invierno. Bueno, les voy a contar un poquito cómo se realiza la chalona. Se lo fainea al cordero o se lo mata, decir más palabras que nosotros manejamos. Se lo cuartiza a todo lo que es la carne blanda de los huesitos, pero se hace el cordero completo, no se lo hace en pedazos, sino que el cordero completo tiene que estar cuartizado, y luego se lo echa sal. Y la sal que nosotros usamos es en pan. Lo que hacemos es moler la sal o pecarle la sal, y luego se lo echa todo el cordero en todas las partes. Una vez echada la sal, se lo expone al sol, se lo pone al sol por 15 días o un mes. Se ve que esa carne se seque, y una vez que ya la chalona está seca, se lo levanta. Y cuando se levanta, el uso que lo damos a la chalona es para realizar guiso de maíz, el guiso de quinoa, el guiso de papa verde. También hacemos de las partes blandas de la chalona, hacemos el charqui con mote, que es lo que más hacemos aquí.